Bienvenidos a la materia de cálculo diferencial. En este video damos inicio a la cuarta unidad, que es derivación. En este capítulo se estudiará uno de los procesos más importantes del cálculo, la derivación. En cada sección se aprenderán nuevos métodos y reglas para encontrar derivadas de funciones. Posteriormente, se aplicarán estas reglas para entender conceptos como la velocidad, la aceleración y las razones de cambio de dos o más variables relacionadas. En este capítulo se aprenderá cómo encontrar la derivada de una función utilizando la definición del límite y se entenderá la relación entre derivabilidad y continuidad. Para aproximar la pendiente de la recta tangente a una gráfica en un punto dado, se determina la pendiente de la secante que va de un punto de la gráfica a otro punto. A medida que este segundo punto se acerca al punto dado, la aproximación tiende a tornarse más exacta. ¿Cómo encontrar la derivada de una función con las reglas básicas de derivación? Cuando salta de una plataforma, la velocidad de un clavadista es ligeramente positiva a causa del movimiento hacia arriba, pero se convierte en negativa en la caída. ¿Cómo puede utilizarse el cálculo para determinar la velocidad de un clavadista cuando se impacta sobre el agua? Vamos a ver también cómo encontrar la derivada de una función con la regla del producto y la regla del cociente. Cómo encontrar la derivada de una función con la regla de la cadena y la regla general de la potencia. Cómo encontrar la derivada de una función con derivación implícita. Y cómo determinar una razón de cambio relacionada. Comenzaremos con el problema de la recta tangente. El cálculo se desarrolló a la sombra de 4 problemas en los que estaban trabajando los matemáticos europeos en el siglo XVII. El problema de la recta tangente, el problema de la velocidad y la aceleración, el problema de los máximos y mínimos y el problema del área. Cada uno de ellos involucra la noción de límite y podría servir como introducción al cálculo. En la sección 1.1 se hizo una breve introducción al problema de la recta tangente. Pierre de Fermat, René Descartes, Christian, Isaac Barrow habían propuesto soluciones parciales. La primera solución general se suele atribuir a Isaac Newton y a Gottfried Leibniz. El trabajo de Newton respecto a este problema procedía de su interés por la refracción de la luz y la óptica. ¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto? En una circunferencia, la recta tangente en un punto P es la recta perpendicular al radio que pasa por P, como se muestra en la figura 2.1. Recta tangente a una circunferencia. Sin embargo, en una curva general el problema se complica. Por ejemplo, ¿cómo se podría definir las rectas tangentes que se observan en la figura 2.2? Afirmando que una recta es tangente a una curva en un punto P si toca a la curva en P sin atravesarla, tal definición sería correcta para la primera curva de la figura 2.2, pero no para la segunda. También se podría decir que una recta es tangente a una curva si la toca
o hace intersección en ella exactamente en el punto P. Definición que serviría para una circunferencia, pero no para curvas más generales, como sugiere la tercera curva de la figura 2.2. Recta tangente a una curva en un punto. En esencia, el problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce al de calcular su pendiente en ese punto. Se puede aproximar la pendiente de la recta tangente usando la recta secante, que pasa por P y por otro punto cercano de la curva, como se muestra en la figura 2.3. La recta en color azul es la recta secante que pasa por C, f de C y C más delta X más f de C más delta X. Si C, f de C If you work in a team, you've got to try Monday.com. Go to Monday.com and manage all your team's. Disculpen. Si C, f de C es el punto de tangencia y C más delta X, f de C más delta X es el otro punto de la gráfica de f, la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo en la fórmula. Recuerden que m, que es la pendiente, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. La pendiente de la recta secante es igual a f de C más delta X menos f de C entre C más delta X menos C. El cambio en y el cambio en X. Por lo tanto, la pendiente de la recta secante es igual a f de C más delta X menos f de C. Aquí se hace 0 y nada más nos queda delta X. Esta fórmula nos da la pendiente de la recta secante. El miembro de la derecha en esta ecuación es un cociente de incremento o de diferencias. El denominador delta X es el cambio o incremento en X y el numerador delta Y, que es igual a f de C más delta X menos f de C, es el cambio o incremento en Y. La belleza de este procedimiento radica en que se pueden obtener más aproximaciones y más precisas de la pendiente de la recta tangente tomando puntos de la gráfica cada vez más próximos al punto P de tangencia, como se muestra en la figura 2.4. Observen que el diferencial de X va disminuyendo, disminuyen los diferenciales hasta encontrar una recta tangente. Definición de la recta tangente con pendiente m. Si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c y además existe el límite de delta x cuando tiende a 0 del incremento en y entre el incremento en x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c entre delta x, y esto nos da la pendiente de la recta tangente. Entonces la recta que pasa por C, f de C y cuenta con una pendiente m es la recta tangente a la gráfica de f en el punto C, f de C. Observen muy bien esa fórmula porque mediante eso, que es la forma primitiva de obtener derivadas, mediante el límite, es con la que vamos a trabajar al principio de esta unidad para obtener la derivada
de una función. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto c, f de c se llama también pendiente de la gráfica de f en x igual a c. Observen la fórmula. Esta fórmula era la pendiente, nos daba como resultado la pendiente de la recta secante, pero al ponerle el límite, cuando el incremento de x tiende a 0, obtenemos la pendiente de la recta tangente. Si el incremento en x tiende a 0, observen que los puntos negros y gris en esas figuras se van acercando hasta chocar y obtener la pendiente de la recta tangente. En 1637 el matemático René Descartes afirmó lo siguiente respecto al problema de la recta tangente. Y no tengo inconveniente en afirmar que este no es solo el problema de geometría más útil y general que conozco, sino incluso el que siempre desearía conocer.